Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que el amor y la gracia de Jesús el Señor estén siempre con ustedes. Hoy es 17 de junio, 11º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, Ezequiel capítulo 17, versículos del 22 al 24. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 91, versos 2 al 3, 13 al 14 y 15 al 16. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en la vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Segunda lectura, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos del 6 al 10. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin verla todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Hermanas, hermanos, esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, Marcos capítulo 4, versos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Hermanas, hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, demos gracias al Señor por estas palabras que nos llenen de luz, de alegría y de paz en este día. Hoy reflexionaremos 3 ideas. Lo primero es por qué Jesús hablaba en parábolas. Lo segundo, de la cima hasta el suelo. Y lo tercero es sostener a aquellos que pueden volar. Lo primero, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Las parábolas son algo muy especial porque es un lenguaje diferente, es un lenguaje emocional.
Y es un lenguaje que da para mucho. Las explicaciones las podemos olvidar y las olvidamos rápido, pero las parábolas van a un área de nuestra mente que es como aquello que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con la poesía, con el relato, con algo que nos invita a soñar. Por eso el Señor utilizaba los dos métodos. Primero, el método de motivar, de inspirar, de hacer un relato, pero cada relato tiene una expresión diferente para cada quien. Cuando yo era un niño, mi papá se recostó en la cama y nosotros los hermanos fuimos al lado de él. Le dijimos, cuéntanos una historia, un cuento. Mi papá nos contó un cuento de un hombre que se le murió su esposa, se casó con otra mujer y tenía 2 niños y tenía 3 perros. Bueno, y esa historia nos la hizo. Esa historia nunca la voy a olvidar, nunca voy a olvidar el momento exacto o las circunstancias en que nos la contó. Y para mí esos 3 perros son reales. No fueron de verdad, no eran perros de verdad, porque era un relato, un cuento. Pero para mí sí, y yo puedo ver en mi mente el pelo de esos perros corriendo cuando iban a salvar a los niños. Puedo hasta distinguir los 3 colores que tienen. Todo eso es imaginación. Por eso las parábolas invitan a la imaginación. Las parábolas no se olvidan, las parábolas las recordamos. Si nosotros estamos atentos a un relato, a una historia, a una parábola que nos cuenten, pues no la vamos a olvidar. Y la parábola nos va a envolver en un ambiente muy especial. Por eso es que Jesús hablaba en parábolas. No es para que no supieran, pero Jesús les hacía estas historias porque eran mucha gente, no tenían mucho tiempo para educar a esta gente. Por eso el Señor les hacía estas historias, para que ellos se llevaran la enseñanza y reflexionaran luego en torno a esa enseñanza. Esa es la realidad por la cual Jesús habla en parábolas. Hermanas y hermanos, si nos damos cuenta, esto es un lenguaje especial y emocional. Un lenguaje que nos invita a vivir como nuestra vida de una forma en la cual nos podamos identificar con eso que vemos en la parábola. Las parábolas son importantes porque enseñan a que la persona tenga inventiva, creatividad, ilusión, para hacerlo pensar más allá de lo que piensa. Nosotros hemos perdido esta capacidad de comunicar el mensaje del Señor a través de las parábolas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los sacerdotes podemos explicar el reino de Dios de 2 formas. El mismo mensaje de una forma explicada y de otra forma en parábola. Imaginemos que nosotros escuchamos un sermón en la cual el sacerdote está invitando o un predicador diciendo del siguiente modo: las madres tienen que llevar a sus hijos a la escuela, tienen que esperarlo, tienen que bañarse, llevarlos bien bañados, tienen que cuidar de sus hijos, tienen que estar prestas para que los niños puedan hacer sus tareas y todas estas cosas. Esto las personas lo escuchan y lo desechan, lo olvidan. Ahora ese mismo mensaje puede ser relatado del siguiente modo. El reino de Dios se parece a una madre que cada día por la mañana se levanta, se asea, hace sus oraciones y levanta a su niña. La invita a cambiarse de ropa, a bañarse, a que desayune y pronto la toma de la mano y la lleva a la escuela. La madre no sabe leer ni escribir y ella la deja allí con la persona que la recibe. La madre se va a su trabajo y hace sus labores cotidianas. Vuelve en la tarde a buscar a su niña. Ella no le va a enseñar a la niña porque ella no sabe leer ni escribir, pero sabe que al final de los años la niña va a aprender a leer, a escribir y se va a hacer profesional.
Así es el reino de Dios. Nosotros vamos haciendo lo que debemos hacer, acercarnos al Señor, y el Señor nos va a educar por medio de su Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es, como esa madre, llevar nuestros niños a donde está el Señor. Los dos mensajes tienen el mismo contenido, pero uno se recuerda, el otro se olvida. El que es como un llamado al compromiso, una explicación, una invitación moral, ese lenguaje lo olvida la mente, el cerebro. Porque esa explicación tiene que ver más con lo que llaman el hemisferio derecho. Tiene que ver más con lo que llaman el hemisferio izquierdo. Pero el otro lenguaje en el cual les cuento de esa madre, ustedes, cada quien se va a imaginar una mujer diferente. Cada quien de ustedes va a imaginarse una niña, el lugar donde la lleva, la ropa con que va vestida, el rostro de la persona que la recibe. Es decir, todos estos detalles. Yo simplemente cuento la historia y la persona entonces añade todos los elementos que le acompañan. Por esa capacidad que necesita la persona para crear un ambiente, esa creatividad, la persona la forma parte de ella. Y por eso Jesús hablaba en parábolas. No era porque para ocultarle alguna verdad, para que no entendieran realmente, sino, no, realmente Jesús hablaba en parábolas porque no tenía mucho tiempo para estar con toda esa muchedumbre de gente, y él tenía que darles un mensaje que les impactara, que cayera en su corazón, y así como dice la semilla germina, que así también ese mensaje germinar en sus corazones, y ellos empezaran a pensar, caramba, ¿y qué soy yo? ¿Y cuál es la semilla? ¿Y qué es lo que el Señor quiso decir con esto? ¿Y quién es ese que va haciendo crecer? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Y cómo debo yo hacer para vivir en ese reino de Dios? Y todas estas cuestionantes hacía que esas personas volvieran y volvieran donde el Señor. Ahora, hermanas y hermanos, las parábolas, los cuentos, las historias son muy bonitas y muy buenas, pero invitan a la creatividad y a la invención y a todo esto, e incluso a la exageración. De tal forma que el Señor tenía que explicarle también a sus discípulos. Hay un pequeño grupo que el Señor no puede dejarlo solamente con las parábolas. ¿Por qué? Pues porque Él sabe que su mensaje tiene que trascender el tiempo. Pero si solamente Él dice parábolas, cada quien va a seguir creando parábolas, va a seguir inventando más parábolas, y al final iban a tener unos relatos fantásticos del Señor, que no era lo que Él quería. Él quería un mensaje que llegue a todos y que podamos comprenderlo. Y un mensaje exacto, no un mensaje simplemente de inventivas. Él quería comunicarnos el amor de Dios, quería comunicarnos los mandamientos de Dios, quería comunicarnos quién era Él de verdad, quería comunicarnos cuál era nuestra posición dentro de esa organización que Él dice reino de Dios. Él quería poner todos los puntos claros y enseñaba, invitaba en parábolas, pero explicaba en el pequeño grupo. Y de ese modo es que entonces estos apóstoles escriben esto. ¿Por qué? Porque se podía olvidar fácil. Entonces, cuando Él explica las Escrituras, dicen, esto quiere decir aquello, y esto es lo que el Señor está citando, y esto es la cita del Antiguo Testamento que Él quiere que nosotros recordemos. Y así es como el Señor le explica, y ellos entonces, para no olvidar, luego van a poner por escrito, y esos escritos es lo que llegan a nosotros. Entonces, de ese modo llega el mensaje de modo fiel. No es que el Señor quería más a los discípulos que a las otras gentes. Claro que no, a todos los amaba. Pero el Señor tenía que invitar, llamar a la conversión a la multitud. Pero tenía que educar un pequeño grupo que fuera transmitiendo el mensaje explicado para que cada quien, a través de la historia, pudiese accesar a ese contenido de la palabra de Dios, a ese mensaje que hay dentro de esa palabra que el Señor quería comunicarnos a ti, a mí, a todos a través de la historia. Esta es la razón por la cual Jesús nos habla en parábolas. El segundo punto que quería indicarles es bajar de la cima hasta el suelo. Es muy importante, hermanas y hermanos, este elemento. ¿Por qué?
el estar en la cima da una sensación de libertad muy especial. Las personas que hemos tenido la dicha de poder subirnos a un árbol hasta la parte más alta, hay árboles que soportan, como el naranjo. Nosotros subíamos con mis primos y en esa competencia, cuando yo era adolescente con un primo mío, pues subíamos lo más alto y nos arriesgábamos lo más posible. Entonces, esa sensación que te da el estar casi al tope con las ramas más altas para tomar las naranjas, es esa sensación de autonomía, de libertad, como de superioridad, de hacer algo que es casi imposible y de estar por encima de todo lo demás. Esa sensación es una sensación que puede llevarnos a elementos negativos en nuestra vida. Entonces el Señor dice, de la cima, de las ramas más altas, voy a tomar una rama y esa rama la voy a bajar al suelo para sembrarla en la tierra que el Señor quería sembrarla. De ese modo también el Señor quiere hacernos a nosotros. Allí cuando estamos como con la alegría de la efusividad de un grupo de oración, de una Eucaristía, de una, podríamos decir, experiencia espiritual muy grande, muy bonita, el Señor quiere tomarnos de allí y sembrarnos en el suelo. En el suelo de una cima, dice en la cima más alta de Israel. Pero así también es esa tierra como Israel, así también es tu familia, así también es tu hogar, allí donde tú tienes que vivir. Y el Señor te toma desde allí, desde este lugar de gozo, de libertad, donde te sientes como autónomo, donde te sientes muy seguro, muy alto, muy grande, muy cerca del Señor, muy lleno de fortaleza, tan lejos del suelo de allá abajo, donde están pues los peligros, donde están las tentaciones, donde están todas esas cosas. Pues el Señor te quiere resembrar, bajarte hasta el suelo y empezar de nuevo. Y en ese sentido tenemos cada día recomenzar de nuevo. Es muy importante que podamos empezar otra vez. Hermanas y hermanos, tenemos que sembrarnos en este suelo bendito de Dios, en ese suelo de nuestra vida cotidiana. Aprender que nos van a querer tal vez ver desmayar, secar, pero es importante porque sabemos que hay alguien que nos va a regar cada día. Es el Señor, es el Espíritu de Dios, que como agua fresca va a venir a mojar, a llenar nuestra sed, a saciar nuestra necesidad de Dios. Necesitamos, hermanas y hermanos, comprender esto, reempezar cada día, bajando de la cima hasta el suelo. La tercera idea que quiero que reflexionemos es la siguiente: ser sostén de aquellos que pueden volar. Dice el Señor que esa semilla pequeñita se va a convertir en una rama grande, en un árbol grande, de un arbusto de los más grandes, donde van a venir los pájaros a anidar a su sombra y van a venir los pájaros también a posarse sobre él. En este sentido, hermanas y hermanos, nosotros debemos ser conscientes de esto. Los pájaros son diferentes de los árboles. Y los pájaros entonces que vuelan, que van de aquí para allá, que tienen esa sensación de libertad, son como aquellas personas que nosotros debemos sostener. Tal vez sean tus hijos, que tú tienes que permitirle volar, y tú eres un árbol que está ya sembrado, y tú debes dejarlo ir a la universidad, debes de darle gracias a Dios porque ellos se han hecho hombres jóvenes, porque ellos han crecido, porque ellos tienen una nueva esperanza, porque ellos tienen que volar. Así como tú alguna vez fuiste lo mismo que ellos, lleno de esperanza para volar, para hacer un mundo nuevo. Muchas personas no permiten a aquellos que pueden volar que vuelen. Madres que hacen que sus hijos pues no puedan tomar confianza en sí mismos. Es importante que el árbol no quiera retener bajo sus sombras aquello que le dio cobijo, calor y que le permitió posarse. ¿Por qué? Porque esa no es la vida de
esos pájaros. Si nos damos cuenta, ese anidarse, los pájaros cuando hacen sus nidos en los árboles, salvo algunas especies, nos damos cuenta que se olvidan del nido. Nunca más vuelven al nido. Y así también puede suceder con aquellos que nosotros hemos anidado. En los hogares, por ejemplo, los hijos que se anidan, un día tienen que crecer y volar. Y a veces sentimos con nostalgia por qué no son agradecidos. Hermanas y hermanos, es que es un poco como ley de la vida. Hay que seguir hacia adelante. Y nosotros tenemos una misión. Como árboles, debemos dar cobijo, dar el espacio para que vengan a anidar en nuestros corazones y permitirle que se sostengan para poder volar. Y estar feliz de que nosotros plantados, pues podemos ver cómo otros, esas generaciones nuevas, esas generaciones que van subiendo, que las ves hoy niños y mañana los ves adolescentes, y si te descuidas un poco ya los ves como jóvenes. Es hermoso verlos crecer, es hermoso verlos desarrollarse, y los que los ven desarrollarse como parte de sí biológica, es muy bello, pero también otros que los vemos desarrollarse como parte espiritual, parte psicológica, parte emocional, parte en este sentido del conocimiento que les hemos podido dar. Es muy importante vernos a nosotros con esa ya capacidad de estar plantados para que ellos puedan volar. Es muy triste cuando algunas personas quieren seguir siendo aves, cuando ya lo que necesitan ser es árboles que sostengan a aquellos que sí tienen que volar. Realmente cada época, cada etapa de la vida de una persona hace que nos vayamos transformando. Y en este sentido, así como se transforman especies en la naturaleza, nosotros tenemos que transformarnos e ir siendo de aves a árboles que nos plantamos entonces para sostener a aquellos que deben volar más alto, más allá, más lejos de donde nosotros pudimos llegar. Por eso las personas se sorprenden y quedan maravillados y todo el mundo cuenta una historia de un nieto, de un sobrino, de un amiguito, de un niño que piensa la persona que es el niño más sorprendente del mundo. Y entonces uno se da cuenta de que ve la historia aquí, allá, allá, allá y en todo lugar. Entonces todos los niños son los niños más sorprendentes del mundo. Pues porque cada uno va alimentándose con todo este conocimiento que hay en el mundo de hoy. Permitirles a ellos volar, ser más y que se lleven la satisfacción de un árbol que es seguro, un árbol que no extraña, no siente esa necesidad imperiosa de ser valorado, de ser querido, de ser amado, sino que ve con alegría, ve con entusiasmo, le brillan los ojos al verles volar y saber que ellos mañana también serán árboles para sostener a las futuras generaciones. Demos gracias a Dios en este día y pidamos al Señor que llene nuestro corazón de amor, de paz, que llene nuestro corazón de esperanza, de aliento, de luz, que llene nuestro corazón, hermanas y hermanos, de esa presencia divina, que nos haga superar los errores, que nos haga vencer los miedos, que nos haga crecer todo lo que podemos crecer, que no nos desalienten las tristezas de este mundo, que podamos cada día, a pesar de las desilusiones que hay a nuestro alrededor, sentirnos seguros por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es tan importante que nosotros en el mundo de hoy sintamos esa presencia de Dios que nos invita a seguir hacia adelante, a levantarnos de nuevo, a ser alegres, a ser confiados en ese amor misericordioso de Dios, a saber que el Señor envía cada día un rayo de luz para ti y para mí. Hermanas y hermanos, tenemos la responsabilidad con la vida de entregarle la alegría que hemos recibido a los demás.
y de transformar la tristeza que ha llegado a nuestro corazón en algo nuevo, en una oportunidad. No seamos comunicadores de desesperanza, no seamos comunicadores de tristeza. Vamos a ser comunicadores de luz, de paz. Vamos a ser comunicadores de ese amor misericordioso de Dios. Y claro que sí, hay problemas, hay dificultades, hay situaciones muy dolorosas, muy traumáticas. Pero hermanas y hermanos, de acuerdo a cómo nosotros decidamos enfrentar esa situación, sea interior o exterior a nuestra vida, podemos tener mejores resultados o peores. Por eso toma la decisión hoy. Toma la decisión de llenarte de ese Espíritu de Dios. Toma la decisión y dile: me levanto en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesús, en el nombre trinitario de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me levanto porque Él quiere que yo me ponga de pie de esta situación. Me levanto porque yo sé que Él está conmigo. Me levanto porque yo sé que Él quiere que yo supere este estado de depresión. Me levanto porque yo sé que Él está a mi lado. Me levanto porque yo sé que Él me sostiene, que Él es quien me levanta. Yo sé, Señor, que eres tú quien está aquí en este momento, haciendo que este hombre, que esta mujer que está escuchándome pueda sentir la fuerza, no de mis palabras, sino de tu voz, del aliento, Señor, de tu corazón, que quiere darle ánimo, que quiere levantarlo, que quiere darle la certeza de que tú estás vivo, de que estás presente, de que no te has ido, de que estás con nosotros, de que nos alimenta en tu paz y en tu fortaleza. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor misericordioso. Gracias por tu paz. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, les quiero invitar a que escuchen esta canción. Me pidieron una canción que hiciera para el Día de las Madres, para una pequeña celebración. Entonces hice esta canción con mucho amor, aunque es muy sencilla y con poca, digamos, técnica de acompañamiento, bien sencillita, pero con mucho amor. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú me enseñaste que a veces en la vida perdemos una partida, pero no es el final. Tú me enseñaste a ver el sol, a cantar de alegría a pesar de mi dolor. Me enseñaste a sonreír a la mañana, a decir no pasa nada cada vez que me caí. Me enseñaste a sonreír a la mañana, a decir no pasa nada cada vez que yo perdí. Tú me enseñaste a mirar el horizonte, aun cuando la niebla me lo quería impedir. Tú me enseñaste a vivir con más confianza, a saber que la esperanza la llevo dentro de mí. Me enseñaste a mirar a la mañana, a decir no pasa nada cada vez que me caí. Me enseñaste a mirar a la mañana, a decir no pasa nada cada vez que me perdí. Me enseñaste a mirar a la mañana y a decir no pasa nada. Tú me enseñaste a vivir.